Ahí está, Don, ¿no? Se escucha y se puede ver bien, ¿no? Le voy a pedir por ahí y le voy a repetir, digamos, lo mismo para que me dé un comprendido nada más. Como esto es internet, por ahí se interrumpe la misma y yo no me voy a enterar. Sí, yo le pido disculpas que sea tan cargoso. Bueno, bueno, no hay problema. Vamos entonces. Bueno, Don, le comento que esto se está grabando y una vez finalizada la misma, va a tener acceso a cada una de las lecciones de esta actividad. Le cuento que esta es una capacitación que consta de 9 clases en vivo. Cada una de las clases nosotros la vamos a estar grabando y le va a llegar a ustedes el link por correo a través del Gmail que ustedes han declarado y por supuesto van a poder acceder a ellas de forma permanente o por lo menos hasta que nuestro estudio cierre a través de su cuenta de YouTube asociada a ese Gmail, a esa cuenta de correo Gmail. ¿Bien? La idea es que en estas 9 clases veamos los criterios que fija un reglamento para proyectar y calcular una instalación eléctrica, en este caso destinada a unidades funcionales como las viviendas. Nosotros en nuestro país tenemos vigente desde el año 2017 un documento técnico elaborado por la Asociación Electrotécnica Argentina que justamente fija pautas, criterios, recomendaciones para no solamente proyectar o calcular, entendiendo como cálculo el dimensionamiento de todas las partes de una instalación eléctrica, ¿no? Fija criterios no solamente para esta etapa, sino también para la ejecución, fija criterio también para la verificación, es decir, para 3 etapas fundamentales de cualquier obra de instalación eléctrica. Nosotros en esta actividad vamos a ver los criterios que están asociados al proyecto, quedando pendiente la ejecución y la verificación. Si bien es un documento que tiene pocas páginas, son 86 páginas aproximadamente, de forma simplificada se ha fijado las pautas para que se encare un proyecto, una ejecución y una verificación de la instalación eléctrica en esos ámbitos, en ese tipo de unidades funcionales. Bien, por supuesto, esto forma parte de un compendio. No es un solo librito de tapa azul, sino que es un conjunto, digamos, de cuerpos normativos que se denominan AEA 90-364, el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles. Bien, y es lo que vamos a tratar en esta actividad. Doy permiso a la gente y empezamos la actividad. Ahí está. Vamos entonces. Si estamos de acuerdo. A ver, me achico acá un poquito. Ahí está. Así que en ese sentido, hago una aclaración, un pequeño introito. Lo que nosotros vamos a trabajar con una norma. En nuestro país se conoce como Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmueble, que dicho sea de paso, ya claro, desde su puesta en vigencia, por decirlo de alguna forma, por la Asociación Electrotécnica Argentina, la aplicación o el uso es voluntario, ¿no? Guarda, señores, que es un documento técnico elaborado por una asociación civil de profesionales del sector, no por una autoridad de aplicación. Una vez publicada por esta, nosotros no estamos obligados a usarla. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay un marco legal en ese sentido. Nosotros la empleamos básicamente porque existen lo que se denominan regulaciones. Por ejemplo, en la provincia de Salta, nosotros tenemos varias regulaciones, entendiendo como regulación ya no una recomendación, sino una disposición emanada por alguna autoridad de aplicación, que puede ser a través de una ley, una resolución, una ordenanza, un decreto, es decir, a mí me van a disponer, van a obligarme, por ejemplo, el uso, el empleo de forma obligatoria de los documentos de la Asociación Electrotécnica Argentina, en este caso de la EA 9364, que justamente es el documento que fija pautas para el proyecto, la ejecución y la verificación de instalaciones eléctricas en inmuebles. Un ejemplo, por ejemplo, en nuestra provincia está la ley 7469, es una regulación. Fíjense que en su primer artículo nomás ya establece como norma técnica de uso obligatorio las reglamentaciones aprobadas por la EA. Entonces, algo que era de carácter voluntario pasó a ser de uso o aplicación obligatoria
por una regulación. Ese es el camino. Entiendo que en el país se trata de encontrar una regulación a través de una ley nacional, ¿no es cierto?, para que estos documentos pasen a ser de aplicación obligatoria o uso obligatorio. Pero bueno, en la provincia tenemos esta ley. Por ejemplo, yo como profesional, cuando elaboro en la documentación técnica o ejecuto una instalación eléctrica, estoy obligado por esta a hacerla de acuerdo a lo que fija como criterio el reglamento de ella, por supuesto aplicable en cada caso en particular. ¿Se entiende la idea, no? Perdón, se entiende la idea, ¿no? Entonces, vamos dando permiso. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a empezar la actividad del día de hoy. Los primeros 5 módulos de esta actividad son puramente cálculo. Es decir, las primeras 5 clases nos vamos a llevar a el dimensionamiento de cada una de las partes de la instalación. Bien, entonces si yo quiero dimensionar cada una de las partes de mi instalación eléctrica, tengo que identificarlas. Justamente una de las primeras cosas que nosotros tenemos que plantearnos a la hora de proyectar una instalación eléctrica, y en este caso de calcularla, de dimensionarla, es cuál va a ser la forma en que vamos a distribuir la energía eléctrica en ella. Lo que ustedes ven en la presentación es lo que nosotros conocemos como esquema de distribución, que básicamente es una representación simplificada de una instalación eléctrica. No es un esquema unifilar, es un esquema de distribución. Lo muestro porque fíjense en ustedes que acá representado en línea horizontal está la red pública en baja tensión, esa que va tendida entre postes o de formas subterráneas sobre la vía pública. Nosotros nos vamos a empalmar o a entroncar a esa red, ¿no es cierto? Y aguas abajo, y a través de un cable que normalmente en la calle se le llama bajada, pero en realidad se le denomina técnicamente línea de alimentación, la red se va a vincular con el medidor de energía que se debe ejecutar o colocar en la línea municipal, ¿no es cierto? Y desde el medidor de energía y vinculado a través de unos cables dentro de unos caños, porque básicamente es eso, aguas abajo encuentra el primer tablero eléctrico que desde el punto de vista normativo se conoce como tablero eléctrico principal. Me detengo hasta acá. Desde el punto de entronque o empalme a la red hasta los bornes de entrada de la protección que es cabecera, en el primer tablero eléctrico, el tablero eléctrico principal, este tramo que estoy marcando, nosotros técnicamente lo conocemos como instalación de suministro. En la calle lo denominamos como acometida. Este tramo nosotros no intervenimos como profesionales, pues esto ya está resuelto por la empresa prestadora del servicio, pues es su campo. Ellos, por ejemplo, a través de unos planos típicos, por ejemplo, esto es en la provincia de Salta, nos brindan un plano típico donde tienen un esquema unifilar, un detalle constructivo y una descripción de las dimensiones y las características técnicas de cada una de las partes que conforman la acometida o la instalación de suministro. Ellos nos brindan a nosotros, por ejemplo, cuál va a ser la sección de la línea principal, esta línea que vincula el medidor con el primer tablero eléctrico, y la cañería o el diámetro de la canalización que los va a contener. Vuelvo a lo mismo, esto lo diseña, lo calcula, lo proyecta la empresa prestadora de servicios porque es su campo. Nosotros no intervenimos. Es más, AEA 90364, que es el reglamento que vamos a estudiar, no tiene, o sea, no es su campo de aplicación la acometida o instalación de suministro. Esto lo define la empresa prestadora de servicios y básicamente diseña este tramo o instalación de acuerdo a una norma AEA que se conoce como AEA 95150. ¿Se entiende la idea? Por eso, cuando nosotros vamos a poner, a proyectar una instalación eléctrica, lo que primero definimos es el tipo de alimentación que va a tener, si será un suministro monofásico o si será un suministro trifásico. Ese punto de partida lo marca la empresa prestadora de servicios. Por ejemplo, si miran un poquito acá, dice la empresa prestadora de servicios que este es un tipo de acometida trifásica hasta una potencia o carga de 10 kilowatts. Por ejemplo, acá en la provincia, si la carga
o sea, la potencia que va a demandar nuestra instalación, los kilovoltamperios, los kilowatts, son menores a 5 kilowatts, la empresa sugiere un suministro monofásico. Si la potencia es mayor a 5 kilowatts, la empresa prestadora del servicio sugiere ya un suministro trifásico. ¿Por qué? Porque este tramo le pertenece y ellos fijan los lineamientos en ese sentido. Tanto si va a ser un suministro monofásico, si será un suministro trifásico y por supuesto las características que tendrá ese tipo de acometida. Y por supuesto nos brinda como información este plano típico. Volviendo, entonces en un esquema de distribución, la acometida o instalación de suministro, nosotros no intervenimos de forma general. Recuerden algo, mucho se da en instalaciones eléctricas, hay una cuestión que está, digamos, la regla, ¿no es cierto? Es decir, cómo debería ejecutarse como primera medida, pero también, como toda regla, va a tener excepciones. La acometida o instalación de suministro tiene una excepción de intervención que es la línea principal. La línea principal, yo se lo traduzco, son cables dentro de un caño que vinculan el medidor con el primer tablero eléctrico. La línea principal no debería tener más de 2 metros desde el punto de vista normativo. Hay algunos que ponen un medidor sobre la línea municipal y tal vez un tablero a más de 2 metros por alguna razón constructiva. Entonces, en ese sentido, por supuesto, tiene que estar respaldada esa cuestión constructiva. Nosotros lo que hacemos en la provincia es llevar el plano de arquitectura a la empresa y decir, mira, esto es lo que se diseñó y en función a eso necesito retirar más de 2 metros el primer tablero eléctrico. Y lo autoriza. Hay excepciones, claro que sí, como también no solamente de la distancia, sino también la sección y hasta podría modificarse el diámetro de la canalización que contiene la línea principal. Sería la única excepción en un tramo de acometida o de instalación de suministros que nosotros podríamos llegar a intervenir, por supuesto, si técnicamente fuera necesario. ¿Estamos de acuerdo? El tramo objeto de estudio de esta capacitación y de la reglamentación que nosotros vamos a estudiar, que es la EA 90364, parte 7, sección 770, está comprendido de los bornes de entrada, de la protección que es cabecera, del primer tablero eléctrico aguas abajo. Todo esto se conoce como instalación de la vivienda, instalación interna o de la unidad funcional. Es el campo de aplicación que va a tener el reglamento, es decir, los criterios que se fijan como pauta en ese librito de tapa azul de 86 páginas, son aplicables para el primer tablero de aguas abajo, no para la acometida o la instalación de suministro. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, le estoy marcando la cancha, le estoy fijando un límite, señores. Yo tengo colegas que con la 770 lo que hacen es proyectar, por ejemplo, un local comercial, y nada que ver. Volvemos a lo mismo. El campo de aplicación, en principio, es una vivienda. En principio, no un local comercial. Otra, y empieza o inicia desde los bornes de entrada de la protección que es cabecera en el primer tablero eléctrico. Todo aguas abajo es lo que fija como pauta el reglamento que vamos a estudiar. Guarda, guarda en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que la reglamentación en sus primeras páginas, justamente lo que me va a marcar es en sus primeras cláusulas, quise decir, en los distintos esquemas de distribución eléctrica que yo puedo tener en una vivienda. Fíjense que me marca la cancha, por ejemplo, con 7 esquemas típicos. Señores, son formas de distribuir la energía eléctrica típicas, es decir, orientativas. ¿Sí? No significa que a la hora de proyectar yo deba acudir a la cláusula 5 y elegir uno de estos. No, son representativos. Por ejemplo, me está marcando la cancha que aquí, si yo tengo una unidad funcional y decido poner un solo tablero eléctrico que de él se deriva unos circuitos que van a electrificar las distintas bocas de salida como iluminación y toma corriente, lo puedo hacer. Tranquilamente, eso está permitido. ¿Sí? Yo tengo colegas que piensan que el esquema 1 ya no funciona, que debería tener 2 tableros como mínimo. Y la verdad que eso es raro.
La verdad que eso es raro porque normalmente cuando uno plantea la forma de distribuir la energía eléctrica en una unidad funcional, siempre lo hacemos en función al contexto, a la cuestión constructiva de esa unidad funcional. Les doy un ejemplo. Si hay algo que no se entiende o que se desea agregar, me avisan. Respondo sin ningún problema. Yo tengo un inmueble, terreno, lote, parcela, como lo quieran llamar, en esquina. ¿Sí? La vivienda ocupa, por ejemplo, esta superficie. Les pregunto yo a ustedes, usted que sabe tanto decía, ¿no? El chiste. ¿Cuáles de estos esquemas de distribución sería apropiado para ese tipo de unidad funcional? En principio, aclararles que todos los esquemas de distribución están permitidos. Es más, si nosotros tenemos la posibilidad de diseñar nuestro propio esquema de distribución, no solamente limitarnos a esto. Es decir, bueno, son típicos, ¿no? Son orientativos. Todo va a depender cómo se está dando nuestra unidad funcional y en función a eso, ¿no es cierto? Plantear la forma de distribuir la energía eléctrica. Siempre digo yo que la interacción eléctrica se debe adecuar, ¿no es cierto?, a la carga y no al revés. Miren, ¿podría emplear el esquema de distribución 2 o no? Fíjense que el esquema de distribución 2 plantea que tengo un primer tablero eléctrico, aguas abajo, un tablero seccional y que de él recién se deriven cada uno de los circuitos que electrifican, por ejemplo, cada una de las bocas de salida, tanto de iluminación o de toma corriente, por ejemplo, ¿no? Es decir, tengo la red pública en baja tensión, en tronco o en palmo, sobre la línea municipal proyectaré mi medidor a no más de 2 metros, encontraré un primer tablero, el tablero eléctrico principal, ¿no es cierto? Y de ahí derivaré a un segundo tablero, un tablero seccional, que a partir de él se deriven cada una de las de los circuitos que electrifican cada una de las bocas de salida que se proyecten en él, ¿no es cierto? Este esquema de distribución, digamos, el típico número 2, es muy clásico en las instalaciones eléctricas. Pero y está permitido y es correcto, o sea, no podría venir otro profesional y decir, no, la verdad que eso está re mal. No, no, está permitido. Pero hay alguna cuestión que tienen que tener presente. Cuando uno proyecta instalaciones eléctricas, trata de verificar las recomendaciones o los criterios que fije esta norma. Es decir, que si yo, por decir algo, ¿no?, elijo cualquiera de estos esquemas de distribución o planteo algo similar, ¿no es cierto? se, en principio se diría que la instalación eléctrica es segura, pues acompaña, sigue, ¿no es cierto?, los criterios que fija el reglamento. Si nosotros hacemos tal cual como señala el reglamento, la instalación eléctrica se considera segura. No es suficiente esa cuestión. Por ejemplo, he marcado que cada vez que se proyecta una instalación, no solamente tenemos que perseguir la cuestión asociada a la seguridad, sino también otros criterios generales, como por ejemplo la economía. Si tenemos la oportunidad de proyectar una instalación eléctrica, yo la verdad que si tuviera un tipo de unidad funcional así, no haría este esquema número 2, porque no lo veo económico. Tal vez estos sean apenas, por decir algo, ¿no?, 46 metros cuadrados apoyados sobre la línea municipal, donde plantear dos tableros eléctricos me parece que económicamente no es viable. ¿Se entiende la idea? Es decir, nos pongamos en el bolsillo del usuario. Y alguien dirá, entonces, ¿qué tipo de esquema de distribución? Y tal vez sea el uno. Es decir, un solo tablero y que de él deriven los distintos circuitos que electrifican las distintas bocas que se proyectan en esa unidad funcional. Sigue siendo seguro y ahora también tiene un agregado que es económico. ¿Se entiende la idea? Es decir, cuando uno plantea la forma de distribuir la energía eléctrica en una unidad funcional como una vivienda, lo que tienen que hacer es ponerse en contexto. No solamente perseguir, verificar lo que dice el reglamento como un mecánico. Esta es la misma historia que el ingeniero viejo.
Nosotros trabajamos con un ingeniero que ya tiene muchos años, que una vez le mandamos a proyectar la estructura sismo resistente de un edificio y nos apareció con columnas más o menos de 60 por 60. Entonces yo le decía, pero ingeniero, yo también estoy en ingeniería, le digo, la verdad que lo veo bastante importante. No, verifica, verifica, me dijo. Y la verdad que está bien, no es solamente que verifique, si tenemos la oportunidad de darle diseño de manera tal de que tenga otra disposición esa columna, que, para que siga verificando, pero que también para que sea económica, en buena hora. Para eso estamos nosotros. No solamente vamos a perseguir la seguridad en instalaciones eléctricas. Y ese es el primer error que van a tener ustedes. La idea es que cada tema que nosotros vayamos tratando en esta capacitación, ustedes los vayan aplicando. Por ejemplo, Luciana le va a pasar una planta de una vivienda en PDF o en DWG, como ustedes prefieran trabajar, es decir, en archivo AutoCAD, donde, por ejemplo, ustedes deberán plantear la forma de distribuir la energía eléctrica en una vivienda. Y van a tener que ver este tipo de situación. Por ejemplo, hay una parte donde calculan bocas y yo lo que noto es que solamente se limitan a, si el reglamento dice 3, ponen 3 y se termina la historia, ¿no? No hay más esfuerzo, no transpiran a gota gorda, quedan 3 y a pelarse. Y la verdad es que eso no es diseño. Verificar el reglamento apunta medianamente a un criterio general que es la seguridad, pero la economía, el confort, la funcionalidad, la continuidad del servicio, la flexibilidad, que son otros criterios generales, la verdad que eso es resorte del profesional. Nosotros tenemos que ver esos costados que el reglamento ha dejado justamente para nosotros en ese sentido. Pero bueno, eso ya quedará por orden y cuenta de ustedes cuando vayan a aplicar cada uno de los temas que vamos viendo. Es decir, como primera cuestión, lo que nosotros o ustedes en realidad deben plantearse antes de calcular, pues yo sé que ustedes ya quieren cargar una playa en Excel y ver cuánta boca le da, qué sección del conductor y toda esa historia, pero no funciona así, esto no es mecánico, ¿sí? Esto es diseño, entonces ustedes como primera medida a la hora de dimensionar van a tener que establecer una forma de distribuir, identificando cuántos tableros van a proyectar, cuántos circuitos se derivarán de él, ¿no es cierto? Para tener una idea justamente qué es lo que van a calcular. Si no, van a entrar ciegos, totalmente mecánicos y la verdad que eso mucho no sirve. Bien, y cuando vayan a representar o plantear el esquema de distribución, no lo hagan mudo, ¿no? Es decir, hay gente que no pone ni TP ni M de medidor. Yo la verdad que no hago brujería, señores. Yo, si estuviera haciendo brujería, creo que yo no me estaría dedicando a esto, por ejemplo. Pero bueno, todavía no adivino. Así que si lo plantean, planteenlo bien. Yo no adivino. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las primeras cosas que van a tener que plantearse es cómo distribuir la energía eléctrica en la unidad funcional, ¿sí? El esquema 1, esquema 6 son cuando yo tengo, por ejemplo, una unidad funcional en un inmueble. ¿Cómo es eso? A ver, ahí voy. Hace rato yo le comentaba a ustedes, yo tengo, por ejemplo, un inmueble y ustedes saben que por regla general, al igual que el agua, que la cloaca, si pasa a la red pública en baja tensión, yo puedo empalmarme en un único punto de la red y por supuesto tendré un medidor. Eso normalmente ocurre cuando yo tengo una vivienda, una única vivienda dentro del inmueble. Entonces tendré un tablero, se derivará de todas las hierbas. Lo que sucede, y es muy común, por ejemplo acá, es muy común que en un inmueble no haya solamente una unidad funcional. Por ejemplo, que existan dos viviendas. Por ejemplo, acá es muy común eso. Ustedes saben que los hijos ahora dejan de adolecer a los 30 y hasta los 30 te han hecho un ranchito ahí atrás. Entonces, para llevar las fiestas en paz, ¿qué hacen? Su propio medidor. Y bueno, la empresa prestadora, por regla general, permite un solo entronque a la red. Y yo le explicaba a ustedes que también está la regla, pero está la excepción. Excepcionalmente se permite un segundo entronque a la red. ¿Lo ven, no? Pero
Si existiera una tercera unidad funcional dentro del mismo inmueble, ya no se podría hacer esto. Ya no se permite. 3. Entronque la red. Por eso, si ustedes se ponen a pensar, si tienen un edificio en altura, con un montón de departamentos, no van a volar tantas líneas de alimentación hasta la red. Eso no se permite, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo 3 unidades funcionales dentro de un único inmueble, esto tiene un parecido al de distribución, siempre hablando, al esquema número 7. ¿Lo ven? Un único empalme o entronque a la red, donde los medidores de cada una de las unidades funcionales se agrupan en una única envolvente o caja o gabinete, como lo quieran llamar, y luego se repite la misma historia por unidad funcional. ¿Lo ven? ¿Se entiende la idea? Normalmente un edificio tiene esa característica, digamos, de distribución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, consultas? ¿Hasta ahí? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Otra cuestión, miren, muy común. Digo común en el sentido de que a nosotros nos llegan estos problemas. Por ejemplo, teníamos una cliente, este era su inmueble, una parte, esta era la línea municipal. En la línea municipal proyecta un local comercial, lo construye. Retirada de la línea municipal, tiene su vivienda. Lo ven ahí, ¿no? Es decir, ¿cuántas unidades funcionales hay en el mismo inmueble? 2. 2, ¿no es cierto? El local comercial es una unidad funcional y la vivienda es una segunda unidad funcional. Entonces, ¿podríamos hacer esto o no? A ver, propongo. Miren, la red, medidor. ¿Qué opinan? Y no, O sea, tengo dentro del mismo inmueble 2 unidades funcionales. Por regla general, el inmueble debe tener un único punto de entronque a la red, o sea, un punto de suministro, un único medidor. Entonces, si sigo esa corriente, planteo el único medidor y derivaré circuitos seccionales que electrificarán tableros seccionales de cada una de las unidades funcionales. Suena raro, ¿no es cierto? Pero yo les cuento que acá se da mucho. ¿Esto está permitido, sí o no? Bueno, a ver, la cometida, ¿quién define? ¿Quién corta el queso en la cometida? La distribuidora. Sí, señor. Si la distribuidora lo permite, vamos para adelante. En términos generales, la reglamentación AEA, en este caso la 770, recomienda que cada unidad funcional tenga su suministro independiente uno del otro. ¿Sí? Es decir, lo que ustedes están viendo acá, la empresa, por ejemplo, lo permite. La empresa prestadora de servicios te lo permite tranquilamente. A ellos no les interesa cómo vos distribuyes la energía, lo que les interesa en todo caso es que vos el consumo total lo pagues. ¿Sí? Ahora bien, esto funciona si los mismos dueños del inmueble son los mismos explotadores de su local comercial, ¿no es cierto? Justamente fue lo que a nosotros nos pasó, digamos. Mi ex cuñada tenía la vivienda y adelante construyó un local comercial que ella misma, digamos, lo administraba, lo explotaba. Entonces, en ese sentido, llevaba con ella misma las fiestas en paz, digamos, no tenía esa complicación que si es que este local se construía para alquilar. Cuando el local se construye para alquilar, lo bueno sería que tenga su propio medidor de energía, ¿no es cierto? Para que el que alquila, ¿no es cierto?, pague de forma independiente los consumos a la empresa prestadora de servicio. Y hasta ahí entraría, digamos, la excepción de
que esa unidad funcional tenga dos medidores de energía, uno para el local y otro para la unidad funcional destinada a vivienda. Ahora les consulto, ¿la reglamentación que vamos a estudiar es aplicable tanto para acá como para acá o solamente para el local comercial? Para todo lo que es dentro del inmueble, que por completo, o sea, en este caso, las dos unidades de función. Bueno, don Manuel dice que todo lo que está contenido en el inmueble, o sea, si esto es un local comercial y esto es una vivienda, la reglamentación que estudiamos fija los criterios para ambas unidades funcionales. La realidad es otra. Yo le muestro, no quise arrancar haciendo un introito presentación porque si no, no íbamos a demorar, pero ya que está, les comento algo. El reglamento que nosotros vamos a estudiar, que es este, fija pauta únicamente para unidades funcionales destinadas a vivienda. Si usted dentro del mismo inmueble tiene otras unidades funcionales, donde por ejemplo una de ellas sea un local comercial, listo, esto no es aplicable 770, solamente lo que es vivienda. ¿Estamos de acuerdo? No interesa que esté comprendido o dentro de los límites del inmueble la otra unidad funcional. A mí lo que me interesa es el tipo de unidad funcional. Los criterios que fija, um, sí, que fija pautas de este reglamento son aplicables únicamente para vivienda. No todas las viviendas, pero para vivienda. El local comercial será ámbito de aplicación de otra norma. En este caso, locales comerciales, por ejemplo, se proyecta con la sección 771. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos de acuerdo? No interesa que se esté comprendido dentro del mismo inmueble. No, lo que interesa es que el tipo de unidad funcional. En este caso, nosotros aspiramos únicamente a vivienda. Bien, este reglamento que ustedes ven allí no es para todas las viviendas tampoco. Guarda, por ejemplo, otra de las condiciones que debe reunir para que nosotros utilicemos los criterios que están en él es que la corriente máxima sea menor o igual a 63 amperes. ¿Qué es esto? Hace rato yo les mostraba una acometida. Les decía, señores, esto es una acometida. Yo tengo la red pública en baja tensión, me entronco a la red, caño de bajada, medidor de energía. Del medidor de energía me voy a vincular con mi primer tablero eléctrico que se llama tablero eléctrico principal a través de una línea que se llama línea principal. Todo lo que voy a marcar como amarillo, yo le dije a ustedes, señores, esto se llama acometida o instalación de suministro, ¿no es cierto? Ahí no interviene el reglamento que estamos estudiando. El reglamento que estamos estudiando recién tiene como campo de aplicación los bonos de entrada de la protección que es cabecera en el primer tablero eléctrico. Tengan ustedes un tablero eléctrico principal, tengan ustedes un tablero eléctrico seccional, todos estos tableros siempre van a tener un dispositivo que oficie de entrada o cabecera. Es decir, por ejemplo, del medidor llega un cable dentro de un caño que se llama línea principal. Perfecto, el cable cuando acomete al tablero, en este caso el primer tablero eléctrico, el tablero eléctrico principal, lo que tienen que encontrar es un dispositivo. Eso es lo que quiero decir, no puede ir una barra, tiene que ir un dispositivo, y el dispositivo permitido en el primer tablero eléctrico es una protección contra sobrecorriente. Dicho de otra forma, una protección contra cortocircuitos y sobrecarga. En este caso, por ejemplo, en unidades funcionales destinadas a viviendas se permite como protección contra sobrecorriente los interruptores termomagnéticos. Bueno, acá, para que sea aplicable el reglamento, lo que me dice, señores, tenéis que verificar por cálculo que la protección esta, la contra sobrecorriente que se coloca en la entrada del primer tablero, tenga una corriente nominal menor o igual a 63 amperes. Recuerden que este es un parámetro que está trazado, ¿no es cierto?, en la envolvente del dispositivo. Por supuesto, esto se determina por cálculo. Acá lo que me está diciendo el reglamento, mi alcance es este, 63 amperes. Ustedes saben que viene 63 amperes y sigue para adelante, ¿no es cierto?, 80, 100 amperes. Si fuera por cálculo mayor a 63 amperes, listo, se determina el campo a las 770, ¿no?
ya no sería aplicable. Pero si es menor o igual a 63 amperes, la corriente nominal del dispositivo de entrada, en el primer tablero eléctrico, el tablero eléctrico principal, es aplicable la sección 770. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Le hago una consulta a los dos. En el primer tablero eléctrico de su vivienda, ¿cuál es el calibre de la térmica que tienen de entrada o cabecera? Corriente nominal, en realidad se llaman, pero bueno, perdonen que hable mal, que diga calibre, pero bueno. La pregunta es, ¿cuál es el calibre de la protección? Que ustedes tienen en su vivienda. El calibre de la protección que es entrada o cabecera en su primer tablero eléctrico en su vivienda, donde ustedes residen. 25. 25 amperes. No importa si es bipolar, tetrapolar, eso no me interesa. Estamos hablando solamente de un parámetro, no de las cantidades de polo que tenga, ¿no? Guarda. 25 amperes, o sea que el reglamento 770 es aplicable. Don Manuel, Te vas a sorprender, pero me tengo que fijar al cable, pero no me acuerdo ahora. no le escuché bien, pero creo que... No me acuerdo ahora, me voy a fijar y ahí voy a ver qué protección tiene arriba. Ah, bueno, pero se entiende la idea, ¿no? No puede ser mayor a 63 amperes. Ustedes me preguntarán, che, ¿y hay alguna vivienda que alcance 63 amperes en la entrada o cabecera? Sí, tranquilamente. Nosotros hemos construido, por ejemplo, una vivienda para un tipo con mucho dinero que no tenía una casi tenía una manzana, digamos, era su propiedad. Tenía la vivienda, tenía varias amenities, digamos, y la carga llegaba a más o menos a 50 amperes, digamos. La verdad que era bastante importante. Es decir, lo que quiero señalar es que el reglamento este no es solamente para viviendas de una sola planta, como le quieren bajar el precio a alguno, ¿no? O para viviendas de dos plantas, no, no. Guarda que el límite me lo está marcando, en este caso la corriente máxima, ¿no? 63 amperes. Más o menos para que tengan una idea, para que yo tenga 63 amperes en la entrada cabecera, la carga, o sea, la potencia que tiene que demandar mi instalación, tiene que rondar o superar los 35.000 kilowatts, perdón, 35.000 watts, o 35 kilowatts, como quieran llamar. Tiene que ser bastante importante. ¿Mm? En ese sentido. O sea que el campo de aplicación es bastante generoso, digamos, ¿no? 86 páginas que te resuelve ese tema. En principio, entonces, debe ser una vivienda, las corrientes máximas no pueden superar 63 amperes. Y hay otra cuestión también que hay que tener presente a la hora de proyectar, es que hay una cuestión, un parámetro que se llama influencias externas que hay que verificar. Para que se entienda, las influencias externas es un código alfanumérico, ¿sí? BA2, BD1, dice la tabla de la reglamentación. Pero las influencias externas son, si quieren, las características del contexto, del entorno donde se va a montar esa instalación. Nosotros, cada vez que elegimos el tipo de material con el que va a estar compuesta nuestra instalación eléctrica, los hacemos en función a las influencias externas, o sea, las características de la construcción. Por ejemplo, si yo tengo una vivienda íntegramente construida en madera y la mismas dimensiones, pero de ladrillo cerámico, ¿cuál es la influencia externa, digamos, que está primando? El tipo de material utilizado para la construcción. Uno es madera y el otro es ladrillo, sí, pero en términos prácticos, uno es combustible y el otro no. ¿Se entiende la idea? Entonces, en función a esa influencia externa, el reglamento me va a permitir me va a permitir la utilización de determinado material y su forma de instalación, por decir algo. Por ejemplo, en madera me va a permitir canalización metálica.
no PVC. En cambio, si la construcción hubiese sido en ladrillo cerámico, me va a permitir tanto PVC como cañería metálica. Cualquiera de los dos permite, ¿sí? Tranquilamente, aunque los instaladores no utilizan ya metal. La verdad que es raro eso, ¿no? Que uno pregunta a los instaladores y dice, che, ¿por qué no utilizan canalización metálica? Porque ya no se usa, dice. Y la verdad que nadie dijo nada al respecto, ¿no? Porque la determinación de los materiales siempre está en función a las influencias externas, no que si se puso de moda el PVC porque es más fácil de llevarlo, ejecutarlo más rápido, no, no tiene nada que ver con eso. ¿M? En este sentido, hablando ya de la aplicación del reglamento para proyectar y calcular instalaciones, lo que nosotros tenemos que verificar son dos influencias. Una que se llama BA2. BA2 es el tipo de usuario. Fíjense que el reglamento este que estudiamos tipifica, digamos, a los usuarios con estos códigos alfanuméricos. BA1, una persona adulta sin formación en la parte eléctrica. BA2, niños. BA3, personas con capacidades diferentes. BA4, idóneos. BA5, calificados en seguridad eléctrica. Lo que me dice el reglamento es que es aplicable siempre y cuando se cumpla un BA2 o hasta un BA2. Es decir, exista en esa unidad funcional destinada a viviendas adultos y eventualmente la presencia de niños, que es lo que normalmente uno ve, ¿no? En viviendas, adultos y niños. Ahora bien, si ustedes notaron, bueno, ahora no, pero hace mucho cuando había obra pública, los gobiernos a través del Instituto Provincial de la Vivienda ejecutaba, acá le dicen casilla, no sé cómo le dicen donde ustedes residen, viviendas en series, digamos, este, donde había una por manzana que tenía características de accesibilidad física distintas a las otras. Por ejemplo, las puertas de los baños y de los ingresos y los egresos más amplios respecto a los otros. Es decir, estaba pensada para una persona del tipo BA3 desde el punto de vista normativo, es decir, una persona con capacidades diferentes. En ese caso, fíjense que estoy hablando de una vivienda. Es decir, en principio sería aplicar la sección 770, sí, porque es una vivienda. La corriente máxima seguro no supera los 63 amperes, pero acá me encuentro que habrá un usuario del tipo BA3. Y fíjense en ustedes, excede lo que el reglamento marca como pauta. Es decir, tiene presente el adulto, tiene presente el niño, pero no un tipo de usuario BA3, no una persona con capacidades diferentes. Entonces, si esa unidad funcional tiene esas características, yo no puedo aplicar la sección 770, excede su campo. ¿Se entiende la idea? Usted me dirá, che, ¿cambia mucho? Sí, recién dijimos. Por ejemplo, los reglamentos son como semáforos, es decir, en esta situación, si hubiera un BA3, va a poner verde para determinado material y una forma de instalación, y va a poner rojo para otro determinado material y una forma de instalación. ¿Sí? Va a cambiar, no es lo mismo. Guarda, tal vez la cuestión mecánica, sí, cómo determinar la sección, pero lo otro referido a las características de los materiales y forma de instalación cambia rotundamente. No es lo mismo, señores. ¿Mm? Guarda. Y la otra, porque son dos influencias externas que se deben verificar simultáneamente, es las condiciones de evacuación ante un siniestro, BD1. En este caso, BD1, fíjense que habla baja densidad ocupacional y condiciones fáciles de evacuación. Es una cuestión que normalmente se da, ¿no? Es decir, vos tenés una vivienda, la cantidad de usuarios, no sé, bueno, yo digo usuario, estoy acostumbrado, pero digamos de habitantes, no sé cómo se dice, que tendrá esa vivienda es baja en comparación a otros tipos de unidades funcionales. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿A partir de cuándo o hasta cuándo es baja y a partir de cuándo y hasta dónde es alta, digamos? No sé si se me entiende la idea. Por ejemplo, un local bailable. ¿Es de baja densidad ocupacional o alta densidad ocupacional? Le pregunto a los dos. Alta. Les pregunto a los dos, ¿a partir de cuándo es alta?
recuerden algo, las cuestiones no tienen que ser dadas por corazonadas, ¿no? O sea, está bien, sí, entendemos todos de que hay una cantidad importante de personas, ¿no? Bien, pero acá nos tenemos que guiar por cuestiones, o bien por criterios, o sea, recomendaciones, o bien por disposiciones o lineamientos de alguna autoridad de aplicación. Lo que tiene el reglamento AEA es que no te indica, che, hasta dónde es baja y a partir de cuándo es alta densidad ocupacional. Porque en su campo, guarda, apunta a instalación eléctrica segura. Pero estas cuestiones las tenemos que tener definidas. Por ejemplo, les cuento algo acá en la provincia, bomberos de la provincia fija que cuando una unidad funcional tiene 50 o más personas, ya se considera como de alta densidad ocupacional. No lo dice la IA, lo dice bomberos. No sé si me explico. Cuando nosotros tomamos, le digo esto porque, un ejemplo, ¿no? Usted tiene que proyectar un local comercial de 4x10, 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 4x10. Es decir, así. Me tocó proyectar una zapatería, 4 metros por 10. ¿La densidad ocupacional es alta o baja? Depende de la capacidad de evacuación. ¿Se entiende lo que quiero señalar, no? Bueno, bien. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo de manera acá, en la provincia, el lineamiento que tomamos es que cuando se estima una concentración de 50 o más personas es alta, si no, sigue siendo baja. ¿Bien? No lo marca la idea. Entonces, cuando usted vaya a fijar las pautas para la aplicación de la reglamentación, entonces tiene que tomarlo con pinza esta situación. Normalmente es baja, ¿no? Es decir, una familia tipo, bueno, hay familias y familias, ¿no? Son 6 integrantes con toda la furia, también depende del tipo de vivienda, pero bueno, ese tipo de cuestiones hay que tenerlo presente. Esto normalmente verifica, normalmente se da. ¿Se entiende la idea? Entonces, si estas cuestiones se verifican, nosotros ya entramos de lleno a calcular nuestra instalación, ¿sí? A proyectarla, ¿sí? Siempre tenemos como primera medida analizar esta situación. Primero, si es aplicable el reglamento y luego planteando una forma de distribuir la energía eléctrica para identificar sus partes, de acuerdo como indica la cláusula 770.5 y, ¿no es cierto?, en función a esto y de acuerdo a la información que me brinda la empresa prestadora de servicio, identificar cada una de las partes que voy a proyectar y calcular. ¿Se entiende la idea? ¿Dudas, consultas? Si no, hasta acá se entiende. ¿Estamos de acuerdo, don Manuel? Sí, lo que quería preguntarte, que lo que mencionaba al principio, ¿por qué es conveniente poner el tendido subterráneo, los NH, los fusibles? Cuando termina el tramo, para ir los gabinetes, se utilizan los NH y quería preguntarte si es por alguna cuestión particular que se usa los NH. Si viene una disposición de la distribuidora, si hay algún fundamento técnico o algo así que implique obligatoriamente usar NH en tendido cuando finaliza el tendido subterráneo. A ver, tendido subterráneo en acometida, perdón, no, estoy hablando mal. Tendido subterráneo en qué parte? No lo entendí. Claro, por ejemplo, está la red de distribución aérea, que de ahí en alguna postación, una columna de hormigón deriva una cometida, o sea, deriva una cometida pero baja hacia el suelo, Sí, hacia la base de la columna
y de ahí continúa en forma subterránea hasta la pilastra. Pero antes de entrar a la primera protección pasa por los NH, Sí. los fusibles NH, y ese punto puntual era, te preguntaba si es por algún fundamento, alguna razón particular que hay que poner NH. Bien, ahí voy. Esta es la línea municipal. Usted dice que la empresa tiene entendido acá. Entonces, sobre la línea municipal está la pilastra, digamos, donde por ahí debe estar el primer tablero eléctrico, ¿no es cierto? Y abajo debe tener otro gabinete donde esto baja a su tendido subterráneo, acomete ahí, de ahí se comunica con esto, ¿no? ¿Verdad? Sí, correcto. Bien, ahí nomás. El tramo que viene de la red va en realidad va al medidor, no va al primer tablero. Me estoy confundiendo. Este es el medidor, después del medidor va al primer tablero. ¿No es cierto? Acá, donde usted dice por qué va fusible acá. O sea, viene la línea de alimentación. Esto se llama línea de alimentación de la distribuidora. Tiene una canalización aérea y luego tiene un tendido subterráneo, que me parece lo mejor. Llega, entonces, ¿qué tiene que haber entre el tendido subterráneo y el medidor? Una caja de transición, porque son dos sistemas de canalización. Uno es un tendido subterráneo y otro es un tendido embutido. Ahora bien, la línea de alimentación, si volvemos nosotros a nuestros esquemas típicos, no sé si lo notaron, tienen acá algo que se llama dispositivo de protección de la línea de alimentación. Dicho sea de paso, como se dice en la calle, un fusible. El dispositivo de protección de la línea de alimentación es una protección contra sobrecorriente, es decir, la empresa prestadora de servicio protege el tramo este contra cortocircuito y sobrecarga. Ahora usted me dice, ¿por qué fusible? Y bueno, yo se lo traduzco. ¿Quién opera la línea de alimentación? ¿Quién trabaja en este tramo? ¿A quién le corresponde? A la A la empresa. distribuidora. Bien. ¿Y la empresa qué tipo de operador tiene? ¿Un idóneo o un calificado? Y yo le dije a ustedes, señores, el reglamento lo que hace, no solamente la EA 9364, sino los otros, por ejemplo, determina la utilización de un material, en este caso un dispositivo, en función de una influencia externa. En este caso, como los usuarios, por decir así, los encargados de mantenimiento son personas que conocen del tema, se permite el uso de fusibles, pues. ¿Me entiendes? Para proteger la línea de alimentación contra sobrecorriente. ¿Se entiende la idea? Es por eso, porque acá operan o trabajan personas con conocimiento, digamos, en el tema. En cambio, ya desde el primer tablero eléctrico hacia el interior de la unidad funcional, la protección contra el sobrecorriente se va a dar a través de pequeños interruptores automáticos del tipo interruptor termomagnético, que esos están diseñados para personas sin formación en la parte eléctrica, como el BA1, digamos, que fija como pauta para la aplicación la sección 770. ¿Se entiende la idea? Porque si usted se supone a pensar básicamente, no digo que es lo mismo, pero de forma equivalente, un fusible cumple una misma función que una protección termomagnética. Pero en este caso, cuando ocurre una sobrecorriente, lo que hace el fusible es fundirse. Entonces, ¿quién va a trabajar sobre ese tramo? El operario, un BA4, un BA5. Entonces, por esa situación está permitido.